Buenas tardes, estimados. Espero que estén todas y todas muy bien. Bueno, me pidieron que la tarde de hoy nos recordáramos, ¿cierto?, algunos decretos súper importantes para nuestra gestión, como son el decreto 67, 83, 170 y 373 de nuestra normativa vigente. Algunas normas para esta presentación. Está dirigida, ¿cierto?, a las comunidades educativas de la comuna de Machalí. Para ello, la presentación sea lo más fluida posible, se pide lo siguiente: es voluntaria la participación con cámaras prendidas, mantener sus micrófonos apagados para evitar interferencias, y toda duda, consulta o comentario se pide que sea compartida al término de la presentación o bien escrita en el chat de la plataforma de esta reunión. ¿Cuáles son los decretos que vamos a recordar hoy? El decreto de evaluación 170, el decreto 83 y 170 sobre proyecto de integración de nuestros colegios, y el decreto 373 que tiene que ver con con el nivel parvulario y cómo trabajamos en conjunto con primero básico. Empezaremos con el decreto 67 del 2018. Dice que este decreto deroga, ¿cierto?, los decretos 511 de educación básica, el 112 de primero y segundo medio y el 83 de tercero y cuarto medio, unificando los criterios evaluativos y centrándonos en el proceso más que en la calificación final. Pasamos de un sistema evaluativo sumativo a uno formativo, donde se hace necesaria la reflexión pedagógica para la toma de decisiones. ¿Cuáles son los principios de este decreto del 67? Fortalecer la evaluación formativa, centrada en el proceso y avances más que en la calificación final. Diversificar la evaluación, ocupando más instrumentos y técnicas evaluativas, propiciando el trabajo colaborativo, evaluaciones y calificaciones basadas en evidencias. Mejora la evaluación sumativa al diversificar los instrumentos y técnicas de evaluación que nuestros docentes ocupan. Algo súper importante, que este decreto, no como los anteriores, no permite o no exime de asignaturas o módulos, y tiende a evitar la repitencia de nuestros niños. Cuando se nos presentó el decreto 67, se nos presentó un conjunto de disposiciones generales, pero voy a centrarme en algunas que a mi juicio son las más importantes, ¿ya? Hay que poner disposiciones generales de la evaluación, de la calificación, promoción, periodo escolar, etc. Pero hay unas que son particularmente relevantes, como son que hay que disponer de estrategias que se utilizarán para potenciar la evaluación formativa. O sea, debemos declarar qué tipo de instrumentos, instancias de evaluación formativa tendremos en los distintos niveles que tenemos en cada uno de nuestros establecimientos. Además, también necesitamos tener en nuestros reglamentos disposiciones que establezcan lineamientos para diversificar esta evaluación, ¿ya? O sea, no solamente tenemos que trabajar con la evaluación formativa, sino también tenemos que diversificar esta evaluación, ¿ya? Otras disposiciones que considero, a mi juicio, que son importantes son, por ejemplo, los criterios para la resolución de situaciones especiales de evaluación y promoción durante el año escolar. Esto significa un nuevo protocolo de revisiones de casos especiales, por ejemplo, baja asistencia, no participación de las clases, de las evaluaciones, ya sea pruebas, guías, trabajos, portafolio, etc. O bien, en este periodo de pandemia, revisar situaciones especiales tipo junta médica, pero hacer una junta con los docentes para ir evaluando y monitoreando el desempeño de nuestros chicos y chicas de cada uno de nuestros colegios. Otra disposición que considero sumamente importante y relevante, que debería estar, insisto, plasmada en nuestros reglamentos institucionales, debería ser la disposición sobre los criterios y procedimientos de análisis y toma de decisiones, de promoción y las medidas necesarias para promover el acompañamiento pedagógico. Se dijo mucho cuando íbamos a introducir este nuevo decreto que se eximía o se eliminaba la repitencia. Pues bien, no elimina la repitencia del decreto 67, lo que sí la hace un poco más difícil. ¿En qué sentido? Que los docentes deben hacer
un análisis para tomar las decisiones en conjunto cuando un alumno o alumna es promovido o no es promovido de un nivel a otro, ¿ya? Por eso aquí dice, hay que analizar y tomar la decisión para la promoción y las medidas necesarias para promover el acompañamiento. Ya, también este decreto dice que hay dos tipos de acompañamiento. Uno de ellos es cuando un alumno repite, debe de pasar, pero con un plan de acompañamiento. Ya sabemos que una repitencia para la familia es sumamente difícil en el sentido económico, anímico, social. ¿Ya? No es bueno que los chiquillos repitan bajo ningún punto, tienen que ser casos excepcionales. O bien, la junta de docentes puede decir, ok, vamos a promover a este chiquillo, pero lo vamos a promover con un acompañamiento pedagógico. ¿Para qué? Para nivelar ciertas habilidades, ¿cierto?, que no fueron desarrolladas en el periodo y que pueden ser multifactoriales en los sentidos, no son los sentidos, sino que más bien las causas, ¿cierto?, de esta repitencia. Actualmente las causas generalmente son sociales, causadas, ¿cierto?, por esta pandemia que estamos viviendo en la actualidad. Y algunos también de salud que tienen que ver con la animosidad, la salud mental de nuestros niños y niñas y adolescentes de nuestros establecimientos. Bueno, pasamos al siguiente decreto, que es el decreto 170. Ya, este tiene que ver con el proyecto de integración escolar de cada uno de nuestros establecimientos que estamos adscritos, ¿cierto?, a este plan de trabajo. ¿Qué fija este decreto? Bueno, fija las normas para determinar a los alumnos con necesidades educativas especiales y que serán beneficiarios de las subvenciones de educación especial. Y aquí subrayo esto, ellos son los beneficiarios de esta subvención, no los establecimientos, no los profesionales, no los DAENOS, municipalidades, ¿cierto?, sino que tienen que ser beneficiarios los alumnos y alumnas que son pertenecientes a este proyecto de integración. Bueno, ¿qué establece este decreto? Por ejemplo, establece características que deben cumplir para una integración adecuada, las características del establecimiento, ¿ya?, las características de los profesionales que van a atender a estos niños y niñas. También establece requisitos y procedimientos y las pruebas diagnósticas para ingresar a estos niños a este proyecto de integración. También establece los encargados de evaluar, ya sea profesionales, médicos, etcétera, ¿cierto?, para evaluar las diferentes necesidades educativas de carácter transitorio asociados a, porque no son todos los espectros, son algunos, y están súper especificados en este decreto, como son dificultades específicas del aprendizaje, coeficiente intelectual en el rango limítrofe con dificultades en la conducta adaptativa, déficit atencional con o sin hiperactividad y trastornos específicos del lenguaje. Requisitos para realizar el diagnóstico a estudiantes que presenten necesidades educativas especiales permanentes. ¿Como cuáles? Estudiantes sordos, ciegos con discapacidad intelectual severa, disfasia severa, trastorno del espectro autista, discapacidades múltiples, y también establece los recursos, o sea, en la subvención que llega mensualmente, también dispone o establece el personal de apoyo y un horario mínimo, ¿cierto?, para brindar una ayuda óptima y necesaria. Si tuviéramos que hacer alguna crítica a cómo hemos implementado en la comuna y en general a nivel nacional, me atrevería a decir, este proyecto de integración, es que trabajamos con el mínimo, ¿ya? Sabemos que los recursos son escasos, sabemos que los recursos son muy, muy acotados. Las horas de los profesionales claramente no son de las más baratas que digamos, pero por esos motivos trabajamos, ¿cierto?, con horarios mínimos de apoyos hacia estos niños y niñas que son pertenecientes al proyecto de integración escolar. Entonces, si tuviéramos que resumir qué es el decreto 170, son las normas o el rayado de cancha, ¿cierto?, que establece cómo debería funcionar y qué necesidades educativas, tanto permanentes como transitorias, deben ser atendidas por los colegios regulares. Y el decreto 83 del año 2015, ¿cierto?, hace referencia a la diversidad. Por ejemplo, acá tenemos una salita donde está Ricardo, que es deportista, Berta, que trabaja,
tío que es extranjero, Juan que es inquieto, el Mario que nos escucha muy bien, Elvira que es pasiva, ¿cierto? Y Daniela que es muy inteligente. Por lo tanto, nosotros debemos de tender a atender a toda esta diversidad de alumnos y alumnas dentro de nuestras aulas, ya sean pertenecientes o no al proyecto de integración escolar. Entonces el decreto 63 viene a establecer un principio de accesibilidad o diseño universal. Esto en educación significa que el acceso de todos los y las estudiantes al currículum, ¿cierto? Asegurar el acceso al currículum a estos chiquillos. Todos los estudiantes tienen derecho a acceder, participar y progresar en el aprendizaje del currículum. Las diferentes culturas, religiones, sociales e individuales son un valor, ¿cierto?, que la escuela debe reconocer e incentivar. Y el sistema escolar tiene que favorecer medidas curriculares más flexibles y propuestas educativas pertinentes y de calidad para la diversidad de estudiantes. Por lo tanto, si tuviéramos que resumir un poco el decreto 83 sería que es universal. Esto significa que son para establecimientos o niveles con o sin proyecto de educación, proyecto de integración escolar, ¿ya? En todas sus modalidades, básica, prebásica, media y de adulto. Que también tiende a hacer flexibilizar, ¿qué cosas? El currículum y las prácticas pedagógicas diversificadas. Permite adecuaciones curriculares a todos los estudiantes que lo requieran. Ojo aquí, tenemos un concepto, ¿cierto?, que solamente deben hacer adecuaciones curriculares en lenguaje y matemática para los niños de primaria. ¿Y qué pasa con el resto? Por ejemplo, un niño que es aventajado y el currículum le queda muy acotado o simplemente le es fácil para él, también deberíamos tener adecuaciones curriculares o la práctica pedagógica diseñada para estos chiquillos para aumentar las potencialidades que tienen. Fomenta también este decreto la participación del alumno y su familia en su proceso. ¿Qué significa esto? Que toda esa información que nos entregan los apoderados en cuanto a socioemocionales, su trato cultural del alumno, deben ser incorporados en nuestra propuesta pedagógica, ¿ya? Y algunos principios del DUA, que es el diseño universal, que nunca se nos deben olvidar, que también vienen en este decreto, ¿cierto?, al menos puntualizados, son uno, que múltiples medios de presentación y representación de la información, ¿ya? Dos, múltiples medios de acción y expresión, cómo los chiquillos van a actuar frente al currículum y cómo ellos van a expresar lo que van aprendiendo o adquiriendo con el tiempo. Y tres, múltiples medios de participación y compromiso, ¿ya? Sabemos que alumnos que participan y se comprometen con el trabajo docente, con el trabajo de crecimiento, tienden a tener mejores resultados que los que no participan y los que no tienen un grado de compromiso. Todo esto está dentro de este decreto del 83. Y acá me vuelvo a detener un poco en cuanto a las adecuaciones curriculares. ¿Ya? El decreto 83 dice que son dos tipos de adecuaciones curriculares. No todas tienen que ver con adecuar objetivos de aprendizaje, no todas tienen que ver con, a lo mejor uno lo dice como súper fácil, ¿no? bajo la exigencia de un instrumento evaluativo. No es así. Hay una que es de acceso, ¿cierto?, que son las modificaciones o ajustes que se orientan a reducir o eliminar las barreras de la participación, acceso a la información, expresión y comunicar, sin disminuir las expectativas de aprendizaje. ¿Ya? Hacer una adecuación de acceso no significa hacer más simple el objetivo de aprendizaje, significa hacerlo más accesible a las características de los alumnos. ¿Esto qué significa? Que hay que presentar o ver las maneras distintas de presentar la información. Hay que ver las formas de respuesta que esperamos, ¿cierto?, de nuestros alumnos y alumnas, el entorno y condiciones en que se desarrolla esta tarea de actividad, ya sea en el taller, en un laboratorio, en el patio, en la casa. En estos tiempos de pandemia, ocupar los patios, si es que hay patios de las casas de los niños, distintas partes del hogar que pueden ser incluidas en nuestra propuesta pedagógica, o plataformas, ¿cierto? Distintas plataformas que también, o herramientas tecnológicas
en los cuales ellos pueden trabajar y darnos esta respuesta, ¿cierto? Educativa. Organización de los tiempos, del espacio y del horario. Todo esto tiene que ver con adecuaciones de acceso, cómo ellos acceden al currículum. Y hay otras que son adecuaciones curriculares, que tienen que ver con los ajustes de los objetivos de aprendizaje en lo curricular. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, la evaluación de los niveles de complejidad, la temporalización, eliminación de objetivos y contenido, enriquecimiento de estos contenidos y la priorización. En este tiempo de pandemia, nosotros ya estamos trabajando con un currículum adecuado. Adecuado no me refiero a que sea bueno, sino que ya está con adecuación curricular, ¿cierto? Ya es un currículum priorizado, ya es un currículum que va graduado, ¿cierto? Que hay niveles dentro de esta priorización, que no podemos pasar de un nivel 2 si los chiquillos, nosotros como docentes, no nos hacemos o no tenemos las evidencias de que los chiquillos lograron las habilidades y los objetivos de aprendizaje del nivel 1 para pasarlos al nivel 2, ¿ya? Así que el currículum que estamos trabajando hoy en día ya está priorizado y todos estos instrumentos que tenemos nosotros de priorización curricular no deberíamos perdernos en el tiempo, sino que deberíamos guardarlo y más adelante poder trabajar con esta priorización curricular. La evaluación en el aula también hace referencias al tipo de evaluación, ¿ya? Y esto también lo podemos vincular con el nuevo decreto 67, ¿cierto? Que en el 511, yo soy de básica por lo menos, no hablaba mucho de diversificar las maneras de evaluar. Bueno, el decreto 83 y el decreto 67 en ese sentido trabajan juntos. Se refiere a la variada gama de evaluaciones cuya realización sucede en los diferentes espacios educativos, salas de clase, patios, salas de recursos, biblioteca, laboratorio, etc., ¿cierto? Y en distintos momentos de la trayectoria escolar durante cada periodo lectivo, ¿ya? Generalmente es diseñada por uno o más profesores, que no solamente conocen el currículum de objetivos de aprendizaje, sino también conocen a los estudiantes. Y aquí volvemos también a un poco lo que decía el decreto 67, que los profesores tenemos que hacer una reflexión permanente, tenemos que hablar de nuestros alumnos, tenemos que ver cuáles son las necesidades, cuáles son sus expectativas, las expectativas de las familias, y todo eso ponerlo en la mesa y a través de ello hacer una propuesta de diseño curricular más ajustada, más real, más amigable, inclusive más acorde a los intereses de nuestros alumnos. Algunas estrategias para responder a la diversidad en el aula. Todo esto, insisto, está dentro del marco del decreto 83. Diversificar la enseñanza, ¿cierto? Implica entregar múltiples propuestas, ¿ya? Que han de surgir del contexto concreto en el que se produce cada proceso de enseñanza y aprendizaje y sus posibilidades de adaptar a la diversidad. Posibilita adecuaciones curriculares, como lo acabo de explicar delante, como una vía de respuesta a la diversidad cuando la programación diversificada de aula diseña con el claro propósito de responder a las diferencias individuales. No es suficientemente efectiva para aquellos estudiantes con mayor riesgo de exclusión o fracaso escolar. Y el último decreto que vamos a revisar, ¿cierto? Es el decreto 373 del año 2017, que tiene que ver con la educación parvular y cómo nos vinculamos con la educación básica, ¿ya? El decreto exento 373 del Ministerio de Educación, promulgado en abril de 2017, establece principios y definiciones técnicas para la elaboración de estrategias de transición educativa para los niveles de educación parvularia y el año de educación básica. El propósito es promover y resguardar un proceso educativo coherente y consistente para los niños y niñas de primer y segundo año de nivel de educación parvularia y primer año de educación básica, a partir de una concepción del niño y niña como sujeto de derecho y de los principios de una pedagogía que favorece el aprendizaje integral, pertinente y significativo para cada persona y comunidad educativa. Este decreto no es muy largo, ya son algunas hojitas, y al leerlo, ¿cierto? Que esto lo leímos un par de años atrás, pero si lo volvemos a leer,
nos vamos a dar cuenta que vienen prácticas o sugerencias de prácticas por área de gestión, que me parece súper importante que lo podamos ver y lo podamos compartir. Por ejemplo, el liderazgo, ¿cierto? En el área de liderazgo, cuando nosotros tenemos que diseñar nuestros PME y la ATP comunal, ¿cierto? Nos pide cómo vinculamos este decreto a nuestras prácticas institucionales. Bueno, en el área de liderazgo vienen esta serie de estrategias, como por ejemplo, no las voy a leer todas, crear y fortalecer instancias para comprender las características propias de la pedagogía de educación parvularia y propiciar la valoración de esta por parte de los docentes y la comunidad educativa. La tercera, por ejemplo, dice propiciar la definición en forma conjunta de elementos didácticos susceptibles de aplicar tanto a nivel de transición como en primer año básico, favoreciendo con ello la continuidad metodológica. O sea, desde el liderazgo, si tenemos una metodología de trabajo en prebásica, no debería cortarse en básico. Por ejemplo, lecturas diarias de cuentos, metodología de proyectos, etc. Establecer un trabajo conjunto de reflexión e implementación curricular con un mismo equipo multidisciplinario de apoyo, facilitando la coherencia y el enfoque y la didáctica aplicada en la implementación curricular. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si tenemos apoyos PIE, los apoyos PIE deberían ser los mismos tanto para la prebásica como para la básica. Y así estos niños tienen un vínculo con la persona y una forma de trabajo muy igual al trabajo que se hacía en educación parvularia, ¿cierto? Y acordar el liderazgo de proyectos para nivel de transición y primer año de educación básica, la dimensión de gestión pedagógica, por parte del coordinador de educación parvularia o en conjunto con el jefe técnico del establecimiento. Esto que los proyectos de aula, que la salida educativa y varios proyectos que puedan ser realizados y diseñados en conjunto engloben estos niveles que están presentes en nuestro establecimiento. En gestión pedagógica, implementar estrategias de zonas, áreas, rincones en niveles de transición y primer año de educación básica, variando su número y tipo, acorde a los requerimientos de aprendizaje e intereses y características de los niños y niñas de cada curso o nivel educativo. Esto no significa, que no se malentienda, replicar la sala de prebásica en la de básica. Es incorporar ciertos elementos, como son, por ejemplo, los rincones de interés que todos vemos en la sala de prebásica, pero en algunas salas de básica se pierden. Bueno, retomar eso. El trabajo grupal, que en primero básico están todos separados. Bueno, volvamos a trabajar en grupo. Desarrollar paseos educativos compartidos entre ambos niveles, ¿ya? Porque los intereses de un niño de pre-kinder o kinder no creo estén muy distantes ni distintos de un niño de primero. Desarrollar proyectos comunes para crear y recrear los espacios considerando la progresión de algunos objetivos de aprendizajes. Analizar conjuntamente educadores y profesores los textos escolares de ambos niveles y establecer coordinaciones respecto a su uso durante los últimos meses del segundo nivel de transición y los primeros meses del primer año de educación básica. Esto tiene que ver más que nada con el apresto, ¿cierto? Y el proceso lectoescritor. Compartir durante el segundo semestre al menos los portafolios o instrumentos de evaluación de los niños y niñas del nivel de transición con los docentes de primer año básico. Ello para compartir y reflexionar respecto a las evidencias del proceso de construcción de aprendizajes en situaciones auténticas, ¿cierto? O la evaluación auténtica, y las fortalezas y talentos de cada niño y niña y del curso en general. Esto también significa dar una mirada, vuelvo atrás al primer decreto que vimos hoy día, ¿cierto? Al decreto 67, sobre la evaluación formativa. Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, las educadoras son expertas en evaluar formativamente. Y los profesores que fuimos formados en básica estamos acostumbrados a calificar. Y ese paradigma debe de cambiar. En convivencia, establecer la continuidad entre algunos objetivos de aprendizaje referidos a la convivencia, definiendo en conjunto su progresión desde los niveles de transición a primer año básico. Analizar y definir algunas normas de convivencia comunes entre los niveles de transición y primer año de educación básica, las que deben elaborarse principalmente incluyendo a niños y niñas
las familias y apoderados de ambos niveles educativos y establecerlas en un manual de convivencia del establecimiento, ¿ya? Desarrollar algunas instancias en conjunto entre ambos niveles educativos en ambientes de aprendizaje al interior del establecimiento, como por ejemplo un huerto en común, la biblioteca CRA, la sala de clases o el patio. Yo creo que en los colegios grandes vemos, ¿cierto?, como los niños de primero miran con un poco de tristeza su patio, miran con un poco de tristeza la sala que dejaron, ¿cierto? Y este decreto de transición viene como a rescatar un poco ese sentir de los chiquillos, ¿cierto? Y dar un giro a cómo entendemos esta transición. ¿Ya? El niño no, insisto, no hay mucho cambio en los intereses ni la mentalidad de un niño de kinder a primero. Organizar visitas de los niños y niñas a las salas de nivel de transición y primer año básico, compartiendo experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo en equipo y la solidaridad con los demás. Compartir estrategias de trabajo y participación con la familia, acordando líneas de acción que promuevan y respondan a sus intereses por involucrarse y apoyar el aprendizaje y desarrollo de sus hijos e hijas en ambos niveles. Un ejemplo de ello puede traducirse que la implementación de talleres conjuntos, como escuelas para padres, por ejemplo, no solamente para la prebásica o separado el primero, sino que el nivel de transición y primero básico en conjunto, con objetivos y temáticas que sean relevantes para todos. Por ejemplo, paternidad activa, y con la dirección compartida de los docentes. ¿Cierto? Que los docentes dirigen, pero hacen participar a todo este conjunto de apoderados de los niveles. Y en recursos, organizar un sistema de préstamos de materiales educativos desde el nivel de transición a primero básico y viceversa, definiendo cuáles son los más pertinentes y en qué instancia de aprendizaje son mayormente enriquecedores, de manera que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de conocerlos y utilizarlos. Desarrollar instancias para elaboración conjunta de material de apoyo de aprendizaje, a partir de propuestas de los mismos niños y niñas. Por ejemplo, a partir del material recuperable o reciclable. Establecer instancias conjuntas con las familias de los niños y niñas del nivel de transición del año de educación básica para elaborar la elaboración de material de apoyo del aprendizaje, a partir de definiciones consensuadas con los niños y niñas y con los docentes. Y una última recomendación, recuerden, todas estas son recomendaciones que vienen en este decreto, es establecer apoyos comunes en cuanto al personal, de manera que el vínculo que se genere no se rompa o pierda con los cambios de niveles. Pues bien, colegas, si se dan cuenta, está todo interrelacionado entre estos tres nuevos decretos y al estudiarlos nos cambia la mirada de cómo deberíamos nosotros realizar, ¿cierto?, la gestión al interior de nuestro establecimiento educacional. Los comentarios y aportes los veremos, ¿cierto?, al finalización de esta cápsula o video, como ustedes quieran nombrarlo. Les dejaré las referencias, ¿cierto?, en la presentación en un formato PDF para que el que quiera lo pueda revisar, aunque no dudo que cada uno debe tener su set de decretos, ya sea en PDF, impresos, guardados, ¿cierto?, en alguna parte de sus computadores o bien en su oficina. Y les quiero dar las gracias, ¿cierto?, por la atención y la participación en este pequeño recordatorio de cómo trabajar con estos, o los sentidos, no cómo trabajar, de los sentidos de estos 4 decretos que nos rigen hoy en día en nuestro establecimiento educativo. Muchas gracias y será hasta la próxima.